Estoy muy agradecido con esta invitación, gracias a los muchachos por este espacio, también al CDT. Realmente es un privilegio, una alegría estar aquí hablando de minerales, de esmeralda, que es un mineral fascinante. Y en este momento quiero compartir con ustedes una pequeña conferencia sobre la euclasa, que es un mineral espectacular que también se encuentra en las minas de esmeralda. Esta charla básicamente va dirigida para geólogos, coleccionistas, pero también para personas del común. La idea es dar a conocer un poco sobre este mineral que no es muy sonado, no es muy conocido, pero realmente tiene unas propiedades excepcionales. Entonces, básicamente voy a abordar tres temas, algunas generalidades, vamos a hablar de euclasas en nuestro país y algunas consideraciones geológicas. Para empezar, quiero resaltar esta fotografía, que es uno de los especímenes más espectaculares que existe en el mundo de euclasa. Es un espécimen colombiano extraído de la región de Boyacá. Y contemplen ustedes la forma, la cristalización de ese mineral, la claridad de sus cristales, esa asociación con el blanco de la albita, realmente lo convierten en una pieza de museo muy, muy, muy apreciada por coleccionistas en el mundo. Bien, entonces, bueno, ¿qué es la euclasa? Para empezar, podemos definir qué es la euclasa. La euclasa es un mineral, específicamente es un silicato, al igual que la esmeralda, contiene silicio, oxígeno, aluminio y berilio. El hecho de que la euclasa contenga berilio lo convierte en un mineral bastante escaso, porque el berilio es un elemento químico muy, muy raro en la naturaleza. Aparte de eso, la euclasa cristaliza en un sistema monoclínico, tiene una alta dureza, un poco mayor a la del cuarzo. La euclasa está alrededor de los 7,5. Y en cuanto a su apariencia, tiene un brillo vítreo y es bastante diáfana, bastante cristalina, tiene gran translucidez. Y aquí podemos ver que la euclasa ya cumple con los parámetros que lo convierten en un mineral precioso. Es raro, número uno. Número dos, es durable, tiene una alta dureza. Y número tres, es estético, es bello, tiene unas características que son muy atractivas visualmente. Como para contextualizarnos un poco, aquí tenemos algunos de los minerales de la familia de los minerales que contienen berilio. No son muchos. Tal vez la euclasa no es el más sonado, el mineral más famoso es el berilo, en variedad esmeralda, obviamente. Algunos otros como el crisoberilo, que es un mineral gemológicamente importante, porque la variedad que cambia de color es la famosa alejandrita. Algunas especies más raras, como fenaquita y bertrandita, pero aquí quiero resaltar algo. La euclasa presenta mucha similitud con la aguamarina, que también es una variedad del berilo. El color es bastante cercano, sin embargo podemos extraer dos diferencias. Número uno, la composición química. Si nos vamos al detalle, la euclasa contiene un OH, oxígeno, hidrógeno, un hidroxilo en su estructura, como resultado de una hidratación, mientras que el berilo no contiene esa molécula. Y número dos, la aguamarina cristaliza en el sistema hexagonal, mientras que la euclasa tiene otra forma cristalina, otro sistema cristalino diferente. Vamos a profundizar un poco en el sistema cristalino. Aquí podemos observar algunas de las formas en las cuales encontramos este mineral en la naturaleza, principalmente como prismas alargados, estos que tenemos aquí con esa terminación triangular que comúnmente se denomina terminación en punta de espada, que es muy, muy característico de la euclasa. Algunas pirámides monoclínicas, se puede llamar así, como esta azul que observamos en pantalla. Y algo que quiero resaltar es la exfoliación. La euclasa es un mineral que tiene una exfoliación perfecta. ¿Qué significa eso? Que a lo largo de unos planos cristalinos, la euclasa puede partirse con mucha facilidad.
Es decir, que si nosotros le aplicamos un esfuerzo, ella fácilmente puede romperse a lo largo de esas superficies que son planos perfectos. Esta característica es clave porque al momento de usar la euclasa en joyería, de tallarla, pues es un aspecto que le reduce la durabilidad, porque con cierta relativa facilidad se puede romper el mineral. Y esta característica fue la más vistosa al momento de descubrir este mineral. La euclasa se descubrió hace más de 200 años en Rusia, en los montes Urales, y su nombre se deriva de dos palabras del griego, la palabra eu, que significa buen o bueno, y la palabra clasis, que significa rompimiento. Es decir, que el euclasa significaría algo así como buen rompimiento o algo que se rompe bien. Y es precisamente aludiendo a esta exfoliación que les mencionaba anteriormente, que es bastante marcada en este mineral. Aquí tenemos en pantalla muestras de euclasa provenientes de Rusia. Quiero resaltar esta muestra que encontramos acá, que proviene de la mina Malichevo. La mina Malichevo es en la actualidad una mina de esmeraldas. Entonces ya empezamos a ver que euclasa y esmeralda tienen una asociación. Aparte que la euclasa fue descubierta en cercanías de esta mina hace más de 200 años. Por acá un espécimen bastante vistoso, en una asociación entre fluorita morada y euclasa. Hablemos un poco de los colores que puede presentar la euclasa. Encontramos una amplia gama, principalmente las muestras incoloras son las más abundantes, seguidas de ellas muestras azules que varían en tonalidad, desde azules oscuros, como este espécimen de África, de Zimbabue, presenta un azul muy intenso, un azul rey oscuro, que contrasta un poco con estos tonos azules un poco más claros que encontramos en Colombia, pero también en otros países encontramos euclasas de color amarillo, anaranjado, en mucha menor proporción, mucho más raro, encontramos euclasas rosadas, incluso euclasas verdes también. Bien, quiero comentar un aspecto geológico porque aquí encontramos una singularidad muy importante para para las euclasas colombianas. Según autores como Barton, la génesis de la euclasa está asociada a procesos con rocas ígneas, específicamente pegmatitas, granitos, sistemas Grayson, Skarn, etc. La mayoría de los depósitos de euclasa en el mundo se encuentran en estos sistemas, con rocas ígneas. Hay una ocurrencia descrita en la literatura donde algunas euclasas se encuentran en rocas metamórficas, pero lo más interesante es que solamente en Colombia se han encontrado euclasas en rocas sedimentarias, en venas hidrotermales, de la misma manera que encontramos las esmeraldas. Entonces aquí vemos que desde el punto de vista geológico, las euclasas colombianas son excepcionales. Miremos un poquito la distribución geográfica de las euclasas. Se han reportado euclasas en los 5 continentes. Tenemos euclasa en América, Europa, Asia, África, incluso en Oceanía. Sin embargo, los depósitos donde se producen euclasas de buena calidad son solo un puñado. Quiero resaltar las localidades donde se han encontrado euclasas de color azul. Son solo 3 localidades en el mundo: en Colombia, en Brasil y en Zimbabue. Es decir que a pesar de que este mineral se encuentra en muchos países, en bajas proporciones, solamente en 3 países se encuentra euclasa de color azul, que es la variedad tal vez más encantadora. ¿Para qué se utiliza la euclasa o qué aplicaciones le podemos dar? La mayoría de las muestras de euclasa se utilizan con fines de coleccionismo, es decir, la euclasa es un mineral que le gusta aparecer en exhibiciones, en museos, en las portadas de la revista, es un mineral modelo.
Como le mencionaba, las aplicaciones en joyería son muy limitadas. Existen, pero es realmente muy raro que alguien utilice Euclasa para fabricar joyas debido a la exfoliación. Bueno, en nuestra segunda parte vamos a comentar algo, hacer un recuento muy general sobre las Euclasas en nuestro país. Arrancamos con un mapa donde tenemos a Colombia y nos vamos a adentrar en esta parte que es la cordillera oriental de los Andes, más o menos por acá donde tenemos a Bogotá, es el corazón del país. Las cercanos vamos a tener que en esta franja se encuentra el cinturón esmeraldífero occidental con las famosas minas de Muso. Aquí es donde la investigación de Valeria y Santiago tomó lugar de la presentación anterior. También tenemos el cinturón esmeraldífero oriental y las euclasas las encontramos en ambos cinturones, específicamente en los municipios de Gachalá, Chivor. Hace algunas decenas de años se encontraban euclasas en Ubalá y en el occidente, en la zona occidental, en el municipio de Paula. Al observar este mapa podemos concluir dos cosas. Número uno, que existe una asociación bastante cercana entre la ocurrencia de esmeralda, entre las minas de esmeraldas y la presencia de euclasas. Y número dos, que la euclasa es mucho más rara que la esmeralda. No encontramos euclasa en todas las localidades. Ahora, nosotros sabemos que de por sí la esmeralda es rara. Imagínense ustedes qué tan escasa es la euclasa, muchísimo más difícil de encontrar. No se halla euclasa en las minas todos los días. Es bastante raro encontrarla. Ahora vamos a observar algunas características de la zona oriental, de las euclasas de la zona oriental. Acá observamos algunas fotografías de esa área oriental, la represa del Guavio, en el municipio de Gachalá. Esta es una fotografía de la zona urbana del municipio de Chivor, que es un municipio tradicionalmente reconocido por la producción de esmeraldas. Y aquí quiero comentarles una anécdota bastante curiosa. Cuando estuvimos en esta zona, uno de los mineros nos comentaba que hace más o menos 20, 30 años, los mineros encontraban las euclasas en las minas de esmeraldas, simplemente ellos veían que era un mineral azul, pero lo botaban porque no sabían qué era, no sabían si servía para algo. Y en esa época el doctor Giuliani estaba adelantando sus investigaciones allá en Chivor y se llevó una muestra de estas para Francia para analizarla. Al cabo de una semana, después de analizarla, después de encontrar que era euclasa, pues quiso avisarles a los mineros de manera inmediata y pues en esa época la manera más rápida de hacerlo era mediante un telegrama. Y les envió un telegrama donde decía algo así como mineral azul es euclasa, tal vez más costoso que la esmeralda. Y digamos que de ahí en adelante, pues ya los mineros empezaron a ver con otros ojos este mineral porque se convirtió en un subproducto de bastante valor que se extrae de las minas de esmeraldas. Algo también muy interesante es contemplar el color del agua de la represa que tiene una similitud bastante cercana con el color de las euclastas. Dentro de ese punto de vista mágico y a los que les gusta las historias y todas esas cosas, pues hay mucho que hablar al respecto. Aquí tal vez esta es una de las zonas donde mejor podemos observar la geología de esa área. Ese es un excelente afloramiento que visitamos, donde básicamente tenemos que la zona esmeraldífera está dominada por la presencia de dos tipos de rocas, lodolitas negras y estas rocas de acá, que son evaporitas albitizadas, que son de color blanco o de color gris claro. Estas rocas son muy importantes porque en ellas básicamente o en cercanías a estas rocas blancas es donde se encuentran esmeraldas y euclasas en esta zona oriental. Ahora, en la zona de Chivor, estas rocas blancas pueden tener espesores de hasta 10 metros, mientras que
en otros sectores puede disminuir su espesor, incluso ser de unos pocos centímetros. Entonces, ¿cómo encontramos las euclasas en las minas, en las rocas? Acá tenemos una fotografía, esta fotografía la adquirimos al interior de una mina de euclasas, en donde observamos esas rocas blancas grises que les comentaba, con calcita, óxidos de hierro muy abundantes, y por aquí tenemos la presencia de euclasa. Observar la euclasa al interior de los túneles que son oscuros, que están llenos de óxidos, es bastante difícil. Realmente los mineros tienen muy entrenado el ojo para identificarla al interior de las minas. Esta es una fotografía de Chivor, de las rocas de Chivor, donde esa roca evaporítica contiene venas de calcita donde ocurre esmeralda. De igual manera, en brechas hidrotermales podemos encontrar euclasa. Y al extraer las muestras, así es como las podríamos ver a la luz del día. Me gusta este video porque muestra la naturalidad. Todavía la muestra llena de óxidos, llena de un poco de mugre que posteriormente es removido para resaltar su belleza. Pero quiero resaltar esa asociación entre euclasa, calcita, y acá tenemos pirita que ha sido oxidada, que es típica de la zona oriental en compañía de otros minerales como la albita y en menor proporción apatito y cuarzo. Este es otro espécimen fantástico que ha sido extraído de la zona de Gachalá, donde hay un cristal de forma perfecta, de un color, una transparencia, una translucidez muy, muy exquisita, descansando en una matriz de calcita, asociado con algunos pequeños cristales de pirita y esto blancuzco de por aquí que es albita. Bueno, ahora vamos a saltar al otro lado, es decir, a la franja occidental, específicamente al municipio de Pauna, Boyacá, y vamos a hablar sobre todo de la mina La Marina. Hay algo interesante con La Marina y es que es una mina relativamente reciente. Me refiero a que tiene menos de 20 años, lo cual es un contraste bastante marcado porque las minas de Gachalá y Chivor de la zona oriental tienen más de 100 años. Entonces esto es un descubrimiento de los últimos años de euclasas. Nos situamos entonces en la franja occidental, vamos a hacer un acercamiento a esta área, donde tenemos la región esmeraldífera por excelencia, tenemos acá el municipio de Muso, Maripí, acá está Pauna, San Pablo de Borbur, las minas de esmeralda distribuidas de esta manera, las minas de MTC, La Pava, donde trabajó Santiago y Valeria, el Cerro de Coscuez, Peñas Blancas, el distrito de Maripí, que va al borde del río Minero, este es el famoso río Minero. Acá tenemos las minas de Cunas, La Pita, etcétera, y la Marina se encuentra en este punto, es decir, en un contexto de minas de esmeralda, en un contexto donde la esmeralda es el mineral dominante. Entonces, la euclasa tan solo se ha encontrado hasta el momento en este punto, en el sector de la Marina Media Luna. Hace 2 años tuvimos la fortuna de visitar esa área con algunos muchachos de un semillero estudiantil, también algunos miembros del semillero de la Esmeralda nos acompañaron. Y la euclasa de nuevo la encontramos en venas hidrotermales, en esas rocas sedimentarias. Básicamente rocas como lodolitas negras de la formación Muso. A diferencia de Gachalá, el mineral dominante aquí es la albita. Estas venas blancas están compuestas de albita. Y también la euclasa ocurre en estas zonas, en estas vetas, junto con albita y carbonatos. De la marina se han extraído especímenes espectaculares, con unas asociaciones mineralógicas increíbles, como esta que observamos acá. Es un cristal de euclasa sobre una matriz de cuarzo. Y este de acá, que es deslumbrante, es una muestra compuesta por euclasa con cristales rosados de fluorapatito en una matriz de albita, un ejemplar realmente excepcional, único en el mundo. Son muy pocas las muestras de apatito con euclasa
y sobre todo en esta calidad tan estético y tan atractivo. Haciendo un recuento hasta aquí, bueno, podemos tener 3 puntos. Número 1, las euclasas colombianas asociadas a rocas sedimentarias, procesos hidrotermales como la esmeralda. Las principales asociaciones mineralógicas, la euclasa junto con alguita, carbonatos, en menor proporción apatito y cuarzo. Y en tercer lugar, que la euclasa la encontramos asociada en los 2 cinturones esmeraldíferos. Esta tercera parte quiero tratar aspectos geológicos, de cubrir más o menos algunas investigaciones que se han realizado sobre este mineral. En primer lugar, las causas del color, que es un factor bastante llamativo. Estas euclasas que vemos en pantalla son colombianas, pero vemos que una tiene una tonalidad azul, muy azul, mientras que esta de la derecha es más verdosa, tirando al agua marina, tiene un tinte diferente. Y a nosotros como científicos, pues nos interesa saber esto a qué obedece. Si nosotros hacemos un análisis tal cual como lo hacemos con esmeraldas, nosotros sabemos que los elementos químicos que le dan el color verde a la esmeralda son el cromo, el vanadio y el hierro. Si nosotros analizamos estos mismos elementos en la euclasa, pues vamos a encontrar lo siguiente. Este es datos publicados por Piñatel y realmente son muy pocos los trabajos que se han realizado estudiando euclasas. Encontramos que, al igual que las esmeraldas, las euclasas colombianas son pobres en hierro y tienen un rango que abarca bastante amplio entre el cromo y el vanadio. En una investigación realizada por el CDT, unos resultados que aún no han sido publicados, analizamos muestras de Gachalá, es decir, de la zona oriental, y euclasas de la zona occidental del municipio de Pauna, y encontramos algo muy interesante. En la zona oriental, las euclasas tienden a tener esa tonalidad verdosa a raíz del cromo. Son más enriquecidas en cromo, mientras que en el occidente, las euclasas tienden a ser más ricas en vanadio y eso les da una tonalidad un poco más azul. Finalmente, hablando un poco sobre las condiciones de formación de la euclasa, quiero mostrarles este diagrama que es muy sencillo, donde tenemos la temperatura en grados Celsius por este eje y aquí la presión convertida en profundidad. Este es el rango de formación del berilo. Es un rango bastante amplio. Si lo comparamos con el rango de estabilidad de formación de la euclasa, es casi la mitad, es decir, que la euclasa es más difícil de encontrar que la esmeralda porque las condiciones de temperatura son más reducidas. Y al analizar los datos químicos, los datos de inclusiones fluidas que se han estudiado en euclasas, no son muchos, pero quise compartir estos. Observamos lo siguiente, estas son las condiciones de presión y temperatura de euclasas asociadas a rocas ígneas, los datos disponibles en la literatura, y vemos un rango entre 200, 300 grados Celsius más o menos, con profundidades variables. Este dato de azul acá es la ocurrencia de euclasa en rocas metamórficas, como era de esperarse, una temperatura similar, pero una presión muchísimo mayor. Y las euclasas colombianas, según los datos publicados por Chávez y Reyes, están en este margen de acá. Una temperatura superior a los 330 grados Celsius, más o menos. Bajas presiones también. Y aquí algo muy interesante es que si lo comparamos con el rango que se ha reportado para esmeraldas, digamos, este diagrama de acá es construido con todas las investigaciones, los resultados de las investigaciones de diferentes autores, investigaciones muy valiosas como la de Santiago y Valeria. Vemos que casi que se solapan la euclasa con la esmeralda, es decir, que las condiciones en las que se formaron fueron muy similares. Bueno, y aquí unas consideraciones finales. Número 1, la euclasa es un mineral, es un recurso mineral extraordinario que encontramos en nuestro país
es único, al igual que las esmeraldas, son las únicas euclasas encontradas en rocas sedimentarias, eso les da un valor intrínseco muy alto y sobre todo que estudiar euclasas, bueno, es un campo abierto. Hay muchísimo que hacer referente a las euclasas en Colombia. Aquí simplemente quise poner 3 líneas de investigación, pero hay muchísimas más. La geoquímica, realmente cómo se forma la euclasa, todavía tenemos muchas dudas. El potencial que hay para encontrar nuevos depósitos de euclasa en nuestro país también es una pregunta muy interesante. La edad de esta mineralización será la misma de las esmeraldas, no lo sabemos. Y de cierta manera podemos concluir que existe una relación íntima, espacial, entre la euclasa y la esmeralda en las minas de Colombia. Bueno, los dejo con esta última fotografía, que es uno de los mejores especímenes que encontramos de euclasa en nuestro país. Un cristal fascinante de más o menos unos 8 o 10 centímetros en una matriz de albita. Y acá podemos observar esto negro, que es la roca sedimentaria, que es otro aspecto que le da exclusividad a esta muestra. Y si hay alguna pregunta, con mucho gusto la atenderé.